En esta oportunidad les habla John Cárdenas y mi compañera Wendy Acevedo, estudiantes de la carrera de Psicología del 9º trimestre. En la cátedra de la Psicología Organizacional vamos a hablar de un tema que trata sobre la importancia de la entrevista, Wendy. Bueno, primeramente podemos decir que la entrevista es una herramienta que le permite al profesional captar mediante la observación directa las capacidades que posee el entrevistado, de manera fluida, que fluya la entrevista, John. Podemos decir que el especialista, el profesional, puede ser cualquiera, o lo puede aplicar cualquiera, o tiene que ser un... No, ahí es donde se resalta la importancia de la entrevista. Solo una persona capacitada, como un psicólogo que maneja un lenguaje técnico, que sea capaz de mantener la armonía en cuanto a esa interacción entrevistador-entrevistado, ese diálogo que debe haber entre las dos personas, Wendy. También podemos hablar de que la entrevista puede ser de diversos tipos. Cuéntanos acerca de esos diversos tipos. Bueno, puede ser semi-estructurada o estructurada o no estructurada. En la estructurada podemos decir cuando el especialista tiene un formato en el que el entrevistador contesta de manera directa, sí, no o tal vez. Okay. En la semiestructurada es cuando el entrevistador realiza una serie de preguntas, pero después se realizan también las preguntas abiertas, de manera de conocer más al individuo. Y no estructurada es cuando se realiza un diálogo, de manera de conocer a fondo al que opte. O sea, es como más abierta, es como más... Exacto, que opte al entrevistado, que opte por el cargo para así poder saber si está apto o no. Ok, otra de las acotaciones que podemos hacer dentro del tema de la importancia de la entrevista es que se basa en fases, ¿sí? Una fase inicial, una fase de desarrollo y una conclusión o cierre. En la fase inicial es donde el entrevistador tiene la oportunidad, como tú le decías anteriormente, de observar de forma directa la actitud, la presencia, cómo está vestida esa persona, el cómo se comporta. Y el desarrollo es la interacción directa o armónica o fluida entre ambos. Y el cierre sería con una despedida armónica, con decir un gracias. Y John, en los casos de mayor utilidad que se generan, eso crea cierta duda. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la utilización de la entrevista? Bueno, la entrevista puede ser utilizada en diversos campos. Va desde la educación, la salud, hasta el área empresarial o organizacional, que es nuestro tema, ¿sí? Donde podemos hablar de diversos áreas, como lo son una entrevista de tipo de evaluación, de asesoramiento, de despedida o reclutamiento, desde el punto de vista organizacional. Pero la entrevista se puede aplicar en cualquier ámbito. Y si es con respecto a nuestra formación profesional como psicólogos y psiquiatras a nivel clínico y terapéutico. Ok. También podemos decir que se generan en la entrevista una serie de preguntas, bien sea cerradas o preguntas abiertas. En las abiertas podemos decir que son las que se dan de manera fluida con el entrevistador. O sea, ellas guardan diferenciación. Exacto. Las cerradas son más estrictas, como su término lo dice, cerradas, y las abiertas son más fluidas. En cuanto usted pueda, el entrevistador pueda responder. Cada uno va a dar dos ejemplos. Ok. En las abiertas podemos decir, ¿por qué buscas empleo? O ¿cuánto duraste en el trabajo anterior? Esas serían tipo abiertas. Y en las cerradas podemos decir, ¿manejas otro idioma? ¿O sabes hablar en público? Ok, acotando más con respecto al tipo de cuestionarios o preguntas en la entrevista, abierta o cerrada, las abiertas hacen que la persona tenga como más esa confianza de responder, ¿sí? Okay. Un ejemplo sería, ¿posees la capacidad de organizar un evento? O sea, ahí es donde tiene la oportunidad de decir cuáles son sus capacidades y actitudes. Dice, ¿por qué te consideras el idóneo, la persona ideal para el puesto que estás optando? Entonces, es la oportunidad del aspirante al cargo de destacarse desde el punto de vista de preguntas abiertas. Y las preguntas cerradas, que son más automáticas, son más limitadas, dice, ¿sabes manejar la atención al conflicto? ¿Sí o no? Ya te tienen específico cuál sería tu respuesta. ¿Eres puntual al llegar al trabajo? ¿Sí o no? O sea, no se puede salir de ese renglón ya establecido.
También por último tenemos lo que es la importancia de la entrevista, ¿sí? Cómo reacciona la persona, o cómo sabemos nosotros qué reacción toma la persona al momento de hacerle una cierta pregunta. Ajá, una entrevista donde se hacen preguntas más provocadoras, donde se genere tensión. ¿Cuál será la capacidad de acción o de actuar esa persona en el momento que tú como entrevistador o nosotros como entrevistadores ejercemos ese tipo de presión? O ver qué actitud toma el entrevistado al hacerle esas preguntas, porque muchos se quedan así como sorprendidos o les da molestia porque se les realizan una serie de preguntas que como usted anteriormente lo dice, generan como desagrado. Hay diversos ejemplos, vamos a empezar por uno. Podemos dar una de las preguntas que podemos aplicar. Se dice que has estado en conflictos de pareja a nivel laboral. Sí, eso como que altera a la persona. O sea, si yo vengo por aspiración a un cargo, ¿cómo me hace una pregunta más de tipo personal, más a fondo? O has robado en el trabajo. Muchos se quedan como sorprendidos y si me están entrevistando por esto, ¿por qué me preguntan esas? Correcto. O sea, eso es lo que está buscando el entrevistador. Sacar a la persona que aspira al cargo de sus casillas. Claro. Y puede esto abarcar que genere impulsividad o genere irritabilidad, no tolerancia. O le genere rabia y ahí se observa la manera de actuar del entrevistado. Otro ejemplo sería... ¿cómo reaccionarías ante la actitud de un jefe que excede en sus funciones? Por lo menos un acoso sexual a nivel laboral. O sea, una persona que ya te hagan esa pregunta al inicio en una entrevista de trabajo, yo creo que como que se altera, ¿sí? ¿Y cuál es tu posición en cuanto a la situación política? Un tema muy actual. Obviamente, si la persona tiene una ideología política, se va a sentir aludida. Que eso es lo que busca el entrevistador, ¿sí? Claro. También para ir finalizando, podemos decir que realizar una entrevista en cualquier ámbito, sea educacional, en una empresa, es de suma importancia porque allí vamos a captar el personaje que está apto y capacitado para poder ingresar a dicha empresa. Correcto, porque a ti te contratan como psicólogo porque tienes la capacidad de eso, de conseguir la persona idónea para el perfil que quiere la empresa, porque es nuestra responsabilidad el contratar la persona. Imagínate que contratemos una persona con antecedentes personales y en la entrevista nosotros no hayamos captado eso. Sí, y es allí donde se ve la ética y el profesionalismo que tenemos nosotros como psicólogos o como futuros psicólogos que vamos a tener y como que el ambiente que vamos a generar en dicha empresa. Correcto. En conclusión general sería que la entrevista es una herramienta, Wendy, súper importante y vital para manejarlas nosotros en el campo de la psicología, donde tenemos que especializarnos cada día más, manejar un lenguaje más técnico y como tú lo decías, es nuestro nombre, es nuestro nombre, el código de ética lo establece, o sea, ser conscientes, coherentes, éticos y profesionales a la hora de escoger una persona para un cargo. Muchísimas gracias.